Bueno, este es el capítulo 19 de termodinámica. Entonces, este es nuestro primer capítulo, nuestra primera parte del capítulo de termodinámica, que es temperatura. Entonces, tenemos el primer tema que es temperatura y ley cero de la termodinámica. Entonces, esta nos dice que la temperatura indica qué tan caliente o frío está un cuerpo. Eh, También nos dice que los sentidos no son un método confiable para medirla, que se utilizan termómetros para medir la temperatura, el contacto térmico, intercambio de energía entre los cuerpos y también que el equilibrio térmico no existe, en el equilibrio térmico no existe el intercambio de energía. También nos habla de la ley cero de la termodinámica. Si A y B están en equilibrio con C, entonces A y B están en equilibrio entre sí. Bueno, esto es importante, pues ya que nos permite medir, en este caso, pues la temperatura. Eh, la siguiente parte es termómetros y escala de temperatura. Tenemos, bueno, los termómetros son los instrumentos para medir la temperatura. Estos funcionan mediante propiedades que cambian con la temperatura. Volumen de líquidos, dimensiones de sólidos, presión o volumen de gases y resistencia eléctrica. Tenemos termómetro líquido, el uno es de mercurio o alcohol y el líquido se expande al calentarse. Estos permiten medir la temperatura de forma cuantitativa. Eh, Tenemos las limitaciones. Diferentes sustancias pueden dar lecturas ligeramente distintas y tienen un rango limitado de temperaturas. Tenemos la escala Celsius, donde 0 grados es el punto de congelación del agua y 100 grados es el punto de ebullición del agua. Y tenemos también escala Fahrenheit y escala Kelvin. El siguiente es termómetro de gas o a volumen constante y escala absoluta de temperatura. En el termómetro gas, bueno, este mantiene el volumen constante, mide la presión del gas y la relación de presión-temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, a menor temperatura, menor presión. Hablamos del cero absoluto, donde dice que la temperatura mínima posible equivale a menos 273,15 grados Celsius. Tenemos la escala Kelvin, que es basada en el cero absoluto, unidad de Kelvin. Esta escala es fundamental para la física, y esta tiene un punto de referencia, pues para la escala Kelvin, que ya lo hemos mencionado, el punto triple del agua. Y tenemos la conversión, de que hablamos de escala Kelvin a grados Celsius. Podemos también cambiar a Fahrenheit y podemos hacer por medio de las fórmulas los diferentes cambios de temperatura de una escala hacia otra. Tenemos la expansión térmica de sólidos y líquidos, entonces el aumento de dimensiones por efecto de la temperatura. Este ocurre por el aumento de separación entre los átomos. También tenemos lo que es el tipo de expansión, que puede ser lineal, superficial y volumétrica. Cada material posee un coeficiente de expansión diferente y tenemos las aplicaciones con este, que serían las juntas de expansión, los puentes, vías férreas los, y los termostatos. Manejamos el caso especial del agua, que habla de la máxima densidad a 4 grados Celsius y el comportamiento diferente a otros líquidos. Tenemos también la descripción macroscópica de un gas ideal. Entonces, los gases no tienen, como ya lo sabemos, no tienen volumen físico. Su comportamiento depende de la presión, del volumen y de la temperatura. Tenemos, pues para esto existen lo que es las leyes fundamentales y para los gases ideales, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y de Gay-Lussac. Bueno, para hacer un gas ideal, lo definimos como las que tiene partículas con interacciones despreciables y que tiene un modelo que aproxima gases reales a bajas presiones. Estos relacionan la presión, el volumen y la temperatura. Tienen constantes importantes, que son el número de Avogadro, la constante universal de los gases y la constante de Boltzmann.
Eso sería el primer capítulo de temperatura. Bueno, continuamos con el capítulo 20, que es primero de la termodinámica. Bueno, primero, el primer tema es calor y energía interna. La energía interna es la energía que poseen las moléculas y los átomos de una sustancia debido a su movimiento y a las fuerzas que actúan entre ellos. El calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. El calor y la energía interna no son lo mismo, ya que la energía interna pertenece al sistema y el calor es el tránsito, es la energía en tránsito entre sistemas. En las unidades son la caloría, que es la energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua, y el joule, que es la unidad de energía utilizada en el sistema internacional. En la equivalencia sería una caloría igual a 4,186 joules. Bueno, el calor y el trabajo son dos formas de transferir energía. La energía no desaparece, solo se transforma de una forma a otra. Y este es el principio fundamental para comprender la primera ley de la termodinámica. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que una persona consume 2000 calorías, necesitaría levantar una barra de 50 kilogramos. ¿Cuántos levantamientos podría realizar para gastar esa energía? Entonces aquí sacamos los datos, convertimos las calorías a joules, calculamos el trabajo de levantamiento de un solo. Entonces aquí nos dice cuánto trabajo usa en un levantamiento y finalmente calculamos cuántas veces debe levantarla para gastar esa energía y ahí nos daría el resultado. Tenemos el calor específico y la calorimetría. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia. Bueno, en este tema sabemos que cada material posee un calor específico diferente y que cuanto mayor sea ese calor específico, más energía requiere para calentarlo. Tenemos la ecuación de calor específico, donde Q, aquí la tenemos, donde Q es la energía transferida en joules, tenemos la masa, C, que es el calor específico, que ese depende ya de la sustancia del material, y delta T, que es cambio de temperatura. Ahí tenemos algunos ejemplos del calor específico y bueno, hablamos de calorimetría. Esta es la técnica utilizada para medir el calor específico de una sustancia. Se realiza mezclando cuerpos diferentes a diferentes temperaturas dentro de un calorímetro. Y este se basa en el principio de conservación de la energía. Tenemos un ejemplo también en el cual nos dice un lingote de metal, ahí nos dan la masa, nos dan la temperatura y nos dan la cantidad de agua y la temperatura de esta. Nos dicen que comienza a 20 grados Celsius y termina en 22,4 grados Celsius. Y el objetivo es determinar el calor específico del metal. Sacamos todos los datos que nos dieron y aplicamos conservación de la energía. Sustituimos los valores con los datos del ejercicio, despejamos y finalmente nos da un resultado que nos da el calor específico del metal, que es el que buscamos en este caso. Aquí, en conclusión, el calor específico indica cuánta energía necesita una sustancia para cambiar su temperatura y la calorimetría permite medir esta propiedad utilizando el principio de conservación de energía, donde el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por otro cuerpo. Continuamos con la tercera parte, que es calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es la energía que una sustancia absorbe o libera sin cambiar su temperatura cuando ocurre un cambio de fase. Entonces, en los cambios de fase podemos decir que es de sólido a líquido, como en fusión, de líquido a gas, en vaporización, de gas a líquido, en condensación, de líquido a sólido, congelación. Y durante esos procesos la temperatura se mantiene constante, pero la energía interna, esa es la que cambia. Nos dan una fórmula de calor latente que es Q igual a M por L, donde Q es la energía transferida en joules, tenemos M como la masa y L, que es el calor latente en joules sobre kilogramo. Hay dos tipos de calor latente, que es LF, que es en fusión de entre sólido y líquido, y LB, que es en vaporización de líquido-gas. Hay características importantes porque aquí no hay cambio de temperatura durante este proceso de cambio de fase. También la energía que se usa para romper o formar enlaces entre estas moléculas. Y tenemos aquí el ejemplo del hielo, nos dan un ejemplo del hielo y vamos al problema que dice que masa de vapor a 130 grados se necesita para calentar 200 gramos de agua y 100 de vidrio a 20 grados Celsius a 50 grados Celsius. ¿Cuánto calor se necesita para fundir 0,5 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius? Entonces sacamos los datos que nos dan, que es la masa, y nos dan el calor latente final, ¿no? Aplicamos la fórmula, reemplazamos y finalmente nos dice que se necesitan 167.000 joules para fundir completamente 0,5 kilogramos de hielo sin cambiar su temperatura.
Como lo decía acá el ejemplo del hielo, dice que al calentar un gramo de helio desde 300 grados Celsius hasta vapor a 120 grados Celsius, primero sube la temperatura del hielo, luego se derrite a 0 grados, luego se calienta el agua, luego hierve a 100 grados y finalmente el vapor se calienta. En conclusión, podemos decir que el calor latente es la energía que una sustancia absorbe o libera para cambiar de estado físico sin variar la temperatura. Los tipos más importantes de calor latente son los de fusión y de vaporización y se calcula mediante la fórmula que utilizamos. Vamos con la cuarta parte, que es trabajo y calor en procesos termodinámicos. Bueno, aquí tenemos las variables de estado, que son magnitudes que describen el estado de un sistema en equilibrio, con las cuales son la presión, el volumen, la temperatura y la energía interna. Estos solo dependen del estado del sistema, más no del proceso. Bueno, la variable de transferencia son las que representan la energía que entra o sale del sistema. Estas son lo que es el calor y el trabajo. Y esas dependen del proceso, o sea, de la trayectoria y no solo del estado, ya sea inicial o final. Bueno, aquí el trabajo y el calor no son propiedades del sistema, sino formas de transferencia de energía. Entonces tenemos un ejemplo que dice que dos procesos pueden llevar al mismo estado final de un gas, pero pues vamos a ver, el proceso uno dice expansión lenta más transferencia de calor y realiza un trabajo. El proceso 2 dice expansión libre en vacío, no hay trabajo ni calor. Y aquí, aunque el estado final es el mismo, el trabajo y el calor en los dos procesos que mencionamos son diferentes. Tenemos un problema y dice, un gas se expande lentamente a presión constante. Ahí nos dan la presión, donde el volumen inicial también nos da el volumen, 1,0 metro cúbico hasta un volumen final. Y nos pide calcular el trabajo realizado por el gas. Aquí sacamos los datos y usamos la fórmula con la presión constante, en la cual necesitamos la presión y los volúmenes, tanto inicial como final. Reemplazamos los datos en la fórmula, hacemos sustitución y finalmente nos da el resultado, que en este caso sería el trabajo realizado. En conclusión, podríamos decir de esta parte que el trabajo y el calor dependen del camino seguido por el sistema. En termodinámica, el análisis se basa en la trayectoria del proceso, no solo en los estados inicial y final. Continuamos con la parte 5, que es ya primera ley de la termodinámica, que establece la primera ley de la termodinámica es una forma de la conservación de la energía aplicada a sistemas térmicos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, como lo habíamos dicho anteriormente. Tenemos la ecuación principal, aquí está, donde delta E in es el cambio de energía interna del sistema, Q es el calor transferido del sistema y W es el trabajo realizado sobre el sistema. Bueno, si el sistema recibe calor y este es positivo, este Q es positivo. Si el sistema realiza un trabajo, W es negativo. La energía interna puede aumentar o disminuir también según el proceso. Tenemos algunos casos importantes y son el primero, el sistema aislado, donde no hay intercambio de energía. Esto significa que Q es igual a cero y W igual a cero, con la energía interna constante. El segundo, que es proceso cíclico, donde el sistema vuelve a su estado inicial. Y tenemos, podemos decir que el trabajo en un ciclo es el área encerrada en la gráfica y ese depende del camino recorrido. Tenemos un ejemplo que dice un gas recibe 500 joules de calor y al mismo tiempo realiza un trabajo de 300 joules al expandirse. ¿Cuál es el cambio de energía interna del gas? Sacamos los datos, tenemos Q, que es el calor absorbido, y W, que es el trabajo realizado. Tenemos la fórmula que mencionamos. Tenemos los datos para reemplazar en la fórmula y nada más hacemos la operación y nos da que el resultado es de menos 200 joules. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el gas recibió más energía por calor de la que perdió por trabajo y que por eso la energía interna aumenta en 200 joules. Bueno, en esta parte podemos decir que la primera ley de la termodinámica establece que cualquier cambio en la energía interna de un sistema proviene del calor transferido o del trabajo realizado, y esto manteniendo siempre la conservación de la energía, que es la parte más importante en esto. Em, Vamos con la parte 6, que es aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. La primera ley aplica a procesos donde un gas cambia su estado y mantiene calor y trabajo. Entonces tenemos la fórmula y los procesos termodinámicos importantes, que son el proceso adiabático, cuando Q es igual a cero, no hay transferencia de calor. Si el gas se comprime, aumenta la temperatura; si el gas se expande, disminuye la temperatura. Y hay también el de expansión libre, que es adiabática, que ocurre en el vacío, cuando Q y W son cero. Tenemos el proceso isobárico, que es a presión constante. Obviamente la presión no cambia y calculamos el trabajo. Hay intercambio de calor y trabajo. Tenemos el proceso isovolumétrico con volumen constante, cuando W es igual a cero y cuando delta E in es igual a Q. Bueno, todo el calor cambia la energía interna
Y tenemos el proceso isométrico, que es a temperatura constante. Cuando en la temperatura la tenemos constante y cuando Q es igual a menos W. Y aquí el calor que entra se convierte en trabajo. Entonces aquí podemos decir que en esos procesos el comportamiento del gas depende de cómo varían tanto la presión, el volumen y la temperatura. Y el trabajo y el calor dependen del cambio del proceso, no solo del estado inicial, sino también del estado final. Aquí tenemos un ejemplo que dice una muestra de 1,0 mol de gas ideal se expande isotérmicamente a 0,0 grados Celsius desde 3 litros hasta 10 litros. Determinar el trabajo realizado y calor transferido. Entonces sacamos los datos y vamos a usar la fórmula que tenemos aquí, sustituimos y vamos a encontrar el calor transferido, que es lo que nos piden acá, y también encontramos el trabajo realizado. Continuamos con la última parte de este capítulo, que es mecanismos de transferencia de energía. La energía térmica puede transferirse entre un sistema y sus alrededores por tres mecanismos principales, que son conducción, convección y radiación. La conducción es la transferencia de energía a través de un material por contacto directo entre las partículas y movimiento macroscópico del material, y este es el más eficiente para los sólidos. Tenemos por convección, que es la transferencia de energía mediante el movimiento de un fluido, líquidos o gases, y aquí el material caliente se desplaza hacia arriba y el frío hacia abajo, formando corrientes. Tenemos el tercero, que es radiación, y esta es la transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas, que no requiere de un medio material. Este puede ocurrir en el vacío. Tenemos un problema que dice una pared de ladrillo tiene un área de, y aquí nos dan el área, nos dan el espesor, la temperatura interior, la exterior, y nos preguntan que si la conductividad térmica del ladrillo, y nos dan la conductividad térmica del ladrillo, que es K, calcular la tasa de transferencia de calor. Aquí nos dan la fórmula. Sacamos los datos que nos acaban de dar, reemplazamos en la fórmula y nos dice que la tasa de transferencia de calor es 160. Listo. Eso sería en el último capítulo, que sería mecanismos de transferencia de energía, y aquí terminaríamos la parte de la primera ley de la termodinámica. La teoría cinética de los gases es una rama de la física que busca explicar el comportamiento macroscópico de los gases a partir del estudio de sus moléculas. Mientras que en capítulos anteriores se analizaron propiedades como lo que es presión, volumen y temperatura desde un punto de vista macroscópico, en este capítulo se estudia qué ocurre a nivel microscópico para que dichas propiedades existan. La teoría cinética considera que los gases están formados por una enorme cantidad de moléculas en constante movimiento, aplicando de manera estadística las leyes del movimiento de Newton a estas partículas, donde es posible explicar fenómenos como la presión ejercida por un gas y la relación entre temperatura y energía molecular y los diferentes procesos termodinámicos que pueden experimentar los gases. A lo largo del capítulo se estudiarán temas como el modelo molecular de un gas ideal, el calor específico molar, los procesos adiabáticos, el teorema de la equipartición de la energía y la distribución de velocidades moleculares. Todos estos conceptos permiten comprender cómo el movimiento y la energía de las moléculas determinan el comportamiento observable de los gases. El modelo molecular de un gas ideal, también conocido como la teoría cinética de los gases, explica el comportamiento de los gases a partir del movimiento de sus moléculas. Esta teoría supone que las moléculas son muy pequeñas en comparación con el volumen del recipiente, están separadas entre sí y se mueven constantemente de manera aleatoria. Además, hay que tener en cuenta que las moléculas solo interactúan cuando chocan entre ellas o contra pared del recipiente, y estos choques son elásticos, por lo que no se pierde energía. La presión del gas se origina por los continuos impactos de las moléculas contra las paredes del recipiente. La teoría cinética también demuestra que la presión depende de la cantidad de moléculas presentes y de la velocidad con la que se mueven. Asimismo, establece que la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Otro concepto también muy importante es el teorema de equipartición de energía, que indica que la energía se distribuye de manera uniforme de diferentes grados de libertad en las moléculas, donde finalmente la rapidez media cuadrática permite conocer la velocidad promedio de las moléculas y la muestra que las moléculas más ligeras se mueven más rápido que las más pesadas a la misma temperatura. En conclusión, la teoría cinética permite relacionar propiedades observables como la presión y la temperatura con el comportamiento microscópico de las moléculas de un gas. El calor específico molar de un gas ideal indica la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado Kelvin la temperatura de un mol de gas. Dependiendo de las condiciones del proceso, se definen dos calores específicos: el calor específico molar a volumen constante, representado por CV, y el calor específico molar a presión constante, representado por Cp. Cuando un gas se calienta a volumen constante, no se produce ningún cambio de volumen y por lo tanto no se realiza trabajo. En este caso, toda la energía suministrada en forma de calor se utiliza para aumentar la energía interna como tal del gas. Por otro lado, cuando el calentamiento ocurre a presión constante, el gas puede expandirse. Debido a esta expansión, una parte del calor suministrado aumenta la energía interna del gas y otra parte se emplea para realizar un trabajo sobre el entorno. Por esa razón se dice que el valor de Cp siempre es mayor que el valor de Cv.
En un gas ideal monoatómico como el helio o el neón, la energía interna depende únicamente de la temperatura y está asociada al movimiento de traslación de las moléculas. A partir de este modelo se obtiene que CV es igual a 3 medios de R y que Cp es igual a 5 medios de R. Además existe una relación importante entre ambos calores específicos. Cp menos y Cv es igual a la constante universal de los gases R. También se define la razón gamma, representada por Y como el cociente entre Cp y Cv. Para los gases monoatómicos, esta razón tiene un valor aproximado de 1.67. En conclusión, el calor específico molar permite comprender cómo los gases absorben energía y cómo esta energía puede utilizarse tanto para aumentar la temperatura como para realizar un trabajo durante los procesos termodinámicos. El proceso adiabático es aquel en el que no existe transferencia de calor entre el sistema y sus alrededores. Esto significa que el calor intercambiado es cero. Estos procesos pueden ocurrir cuando un gas se comprime o se expande muy rápidamente, o incluso cuando está aislado térmicamente del entorno. Durante un proceso adiabático cambian la presión, el volumen, la temperatura del gas. Como no hay intercambio del calor, cualquier cambio en la energía interna del gas se debe únicamente al trabajo realizado. Cuando el gas se expande adiabáticamente, realiza trabajo sobre el entorno. Como la energía necesaria para realizar ese trabajo proviene de la energía interna del propio gas, esta disminuye y por lo tanto también disminuye la temperatura. Por el contrario, cuando un gas se comprime adiabáticamente, se realiza trabajo sobre él. Esto provoca el aumento de su energía interna y en consecuencia un aumento de la temperatura. Una característica muy importante de los procesos adiabáticos es que cumplen la relación PV elevando a gamma igual a constante. El valor gamma representa la razón entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Los procesos adiabáticos tienen aplicaciones importantes en la vida real, especialmente en motores de combustión interna, como en sistemas donde el intercambio de calor con el entorno es muy pequeño o es prácticamente nulo. Equipartición de la energía es un principio que explica cómo se distribuye la energía dentro de las moléculas de un gas. Según este teorema, la energía disponible se reparte de manera uniforme entre los distintos grados de libertad del movimiento de las moléculas. La energía interna del gas no solo proviene del movimiento de traslación, es decir, del desplazamiento de las moléculas de un lugar a otro. También puede incluir movimientos como rotación y vibración. Cada uno de estos movimientos aporta energía al sistema. En los gases monoatómicos como el helio o el neón, las moléculas están formadas por un solo átomo, por lo que presuntamente y únicamente presentan movimiento de traslación. Debido a esto, su calor específico es relativamente bajo. En los gases diatómicos como el oxígeno o el nitrógeno, las moléculas pueden trasladarse y también rotar, por lo que poseen más grados de libertad y pueden almacenar más energía. Esto mismo hace que su calor específico sea mayor que el de los gases monoatómicos. Los gases poliatómicos, que tienen estructuras más complejas y un número aún mayor de grados de libertad, incluyendo movimientos vibratorios. Como resultado, pueden almacenar más energía y presentan valores de calor específico más altos. La temperatura también influye en estos movimientos. A bajas temperaturas predomina el movimiento de traslación. Cuando la temperatura aumenta, comienzan a activarse los movimientos de rotación. A temperaturas muy elevadas también se pueden activar las vibraciones moleculares, aumentando aún más la energía interna del gas. Como tal, el teorema de la equipartición de la energía permite comprender cómo las moléculas almacenan energía y explica que por qué diferentes tipos de gases tienen distintos valores típicos de calores específicos. Distribución de magnitudes de velocidad moleculares, diremos que hasta ahora se ha estudiado la velocidad promedio de las moléculas de un gas, pero en realidad no todas las moléculas se mueven a la misma rapidez. Debido a las constantes colisiones entre ellas, las moléculas cambian continuamente su velocidad y dirección de movimiento. Para describir este comportamiento se utiliza la distribución de Maxwell-Boltzmann, que muestra cómo se reparten las velocidades entre las moléculas de un gas. Esta distribución indica que la mayoría de las moléculas tienen velocidades cercanas a un valor intermedio, mientras que muy pocas poseen velocidades extremadamente bajas o extremadamente altas. Dentro de esta distribución se destacan tres velocidades importantes. La primera es la rapidez más probable, que corresponde a la velocidad que posee el mayor número de moléculas. La segunda es la rapidez promedio, que representa el promedio de todas las velocidades. Y finalmente, la rapidez cuadrática media, o RMS, que la relaciona con la energía cinética promedio de las moléculas y suele ser la mayor de las tres. La distribución de velocidades depende de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas adquieren más energía cinética y se mueven más rápido. Por esta razón, la curva de distribución se desplaza hacia velocidades más altas. Además, la masa de las moléculas también influye. Las moléculas más ligeras como el hidrógeno y el helio se mueven más rápido que las moléculas pesadas a esta misma temperatura. Esto explica por qué algunos gases ligeros pueden escapar con mayor facilidad de la atmósfera terrestre. Este concepto también permite comprender la evaporación. Algunas moléculas de líquido poseen velocidades suficientemente altas para escapar de la superficie.
Como las moléculas más energéticas abandonan el líquido, la energía promedio de las que permanecen disminuye y por lo tanto la temperatura del líquido baja. Por esta razón, la evaporación produce un efecto de enfriamiento. Bueno, continuando con el tema de termodinámica, el tema que nos compete a nosotros sería el capítulo 22, que serían máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica. Bueno, continuando con el capítulo 22, empezaríamos por explicar lo que sería una máquina térmica. La máquina térmica es un dispositivo que toma energía mediante calor y este, al funcionar en un proceso que es cíclico, lo que hace es expulsar una fracción de dicho calor mediante un trabajo. Y como podemos ver, tenemos aquí una máquina térmica en el lado derecho, en donde este tiene dos depósitos. ¿Y qué son los depósitos? Los depósitos son sustancias que se les puede extraer o suministrar calor. Y como podemos ver en la máquina térmica, esta está extrayendo un calor del depósito rojo. Y, y esta, al extraer el calor del depósito, está generando un trabajo que se está expulsando. Y a la hora de expulsar el trabajo, que este queda energía que no necesita. Por ende, esta la está expulsando a un depósito con temperatura más baja. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la parte roja, como podemos ver, se obtiene una ganancia de energía, que sería un más QH. Y después, como podemos ver, la máquina realiza un trabajo hacia el ambiente, pero el ambiente también está realizando un trabajo de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Como podemos ver, sería un W igual a menos W de la máquina, menos W menos trabajo de la máquina. Y en la última parte también podemos ver que ya tendríamos una pérdida de energía, que vendría siendo un menos QC. Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, sabemos que el cambio de la energía interna es igual a cero. Y como ya definimos que la máquina trabaja en un proceso cíclico, lo que quiere decir que inicia en un punto y termina en un mismo punto, esto quiere decir que el cambio de la energía interna depende del estado final y del estado inicial. Y como ya sabemos que es un ciclo, el cambio de la energía interna vendría siendo igual a cero. También se puede expresar como el calor más el trabajo, y esto sería igual a cero, ya que sería el cambio de la energía interna igual. Y como ya sabemos que el trabajo es igual, el trabajo neto sería igual a menos el trabajo, la máquina, en la máquina podemos sustituir el trabajo. Entonces nos daría que la energía es igual al trabajo de la máquina. Entonces el trabajo realizado por una máquina sería igual a la energía neta que se le transfiere. Por ende, la ecuación trabaja de esta manera. Como estamos trabajando con una máquina, debemos tener en cuenta la eficiencia. Por eso, la eficiencia térmica de una máquina térmica se define como la relación de trabajo neto invertido por la máquina durante un ciclo, a la entrada de energía a la mayor temperatura durante el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuánta de la energía recibida por calor se convierte en trabajo. Y eso se representa en la siguiente ecuación. Y como podemos observar que se pone la energía de la parte caliente porque esta es la que recibe. Y como sabemos que el trabajo de la máquina es igual a la diferencia de las energías, podemos simplificar la ecuación de la siguiente manera. Y con esto entendemos que la ecuación es la razón de lo que gana. O sea, el trabajo, esto solo ocurre cuando todo el calor de la máquina térmica se convierte en trabajo. Y como sabemos, eso no sería real, no existiría, ya que en la vida real, si es una máquina, entra calor, debería existir una pérdida de calor. Bueno, continuando con el tema de la termodinámica, lo que seguiría es explicar lo que serían bombas de calor y refrigeradores. Como ya sabemos, la función de una máquina térmica, que es procesar la energía del depósito caliente, de modo que éste se transforme en un trabajo útil. Pero, ¿qué pasaría si se quiere que la energía del depósito frío se transfiera al depósito caliente? Bueno, en este caso se efectuaría un trabajo sobre la máquina. Y el trabajo en este caso lo que haría es absorber el calor de la parte más fría y transferirlo a la parte más caliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que QC, que sería la energía de la parte fría, que se toma del depósito frío, se transfiere al depósito caliente, que sería QH. Esto se puede observar en lugares que serían como muy fríos, como por ejemplo Estados Unidos cuando está en temporada de invierno, en donde lo que hace un calentador es absorber el frío del ambiente y lo transforma en calor dentro de la casa. Esto, esto de las bombas de calor lo que hace es trabajar de una manera contraria a lo que trabaja una máquina térmica, en donde primero se efectúa un trabajo sobre la máquina
Después, la sustancia de trabajo absorbe energía por calor de un depósito de energía a baja temperatura. Y por último, esta energía se expulsa por calor a un depósito a temperatura más alta. Bueno, en este caso no definiríamos lo que sería eficiencia, sino definiríamos lo que se llama efectividad, que se describe mediante el número llamado el coeficiente de rendimiento, que sería COP, que en sus siglas son en inglés. El COP indica qué tan eficiente es una bomba de calor o un refrigerador. Este se calcula como la relación entre la energía útil que se obtiene y el trabajo que se debe suministrar para lograrla. Aunque este coeficiente de rendimiento es muy similar a la eficiencia, lo que se calcula es la razón de lo que gana o la energía transferida hacia un depósito a lo que entra. Cuando la bomba funciona en modo de enfriamiento, como un refrigerador o un acondicionado, lo que interesa es la cantidad de calor que se extrae del depósito frío. Esto significa que un refrigerador será mejor cuanto más calor pueda extraer, utilizando la menor cantidad posible de trabajo. Por eso los refrigeradores modernos suelen tener valores de COP entre 5 y 6. Y esta sería la fórmula del COP, sería en modo de enfriamiento. También tenemos la fórmula del COP en modo de calentamiento, que funciona en modo que se define como la energía entregada al lugar que desea calentar dividida entre el trabajo suministrado del sistema. Por ejemplo, si una bomba de calor tiene un COP de 4, significa que por cada unidad de energía eléctrica consumida puede entregar aproximadamente 4 unidades de energía térmica al edificio. Bueno, ahora continuaríamos con lo que se llamarían los procesos reversibles e irreversibles. ¿Qué es un proceso? ¿Qué son los procesos reversibles? Un proceso reversible es aquel que puede regresar a su estado inicial, siguiendo exactamente la misma trayectoria y manteniendo siempre un equilibrio. Por el contrario, un proceso irreversible no puede volver a su estado inicial sin producir cambios en el sistema. De hecho, todos los procesos naturales suelen ser, pues, de modo irreversible en un mayor grado o un menor grado. La figura de la derecha nos muestra un gas contenido en un recipiente aislado térmicamente. Inicialmente, el gas ocupa solo una parte del espacio, mientras que la otra parte está ocupada por un vacío y separada por una membrana. Cuando la membrana se rompe, el gas se expande libremente. Y durante esta expansión no se realiza trabajo, porque no existe una fuerza que se le oponga al movimiento del gas, y tampoco hay transferencia de calor porque las paredes están aisladas. Aunque el gas cambia el volumen, los alrededores permanecen sin cambios. Y para regresar este gas a su estado inicial tenemos la imagen de la izquierda, en donde sería necesario comprimirlo utilizando una máquina, lo que requiere esto realizar un trabajo sobre el sistema. Además, durante la compresión se generan cambios energéticos. Esto afectaría a sus alrededores. Y según lo que ya entendíamos, esto no sería un cambio reversible, ya que según la ley de la termodinámica, no es posible recuperar completamente la energía utilizada, por lo que el proceso no puede invertirse de manera perfecta. Este es un ejemplo claro de unos procesos irreversibles. Continuando con la exposición, en esta diapositiva observamos lo que es una máquina de Carnot propuesta en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot. En esta podemos observar que se encuentra una máquina térmica y una bomba de calor. Como ya sabemos el funcionamiento de ambas, que en la máquina de térmica, genera trabajo mediante la energía de calor que se obtiene del depósito de mayor temperatura, y la energía sobrante la expulsamos al depósito de menor temperatura, que sería el frío, y por parte de la bomba, que es generar, que mediante el trabajo, obtener obtener energía de la parte del depósito frío y expulsarlo hacia un depósito caliente. La razón por la que ambas aparecen juntas es porque Carnot utilizó este razonamiento para demostrar que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina de Carnot. Imaginemos que existiera una máquina más eficiente. En ese caso, el trabajo producido por esta máquina podría utilizarse para alimentar completamente la bomba de calor. Como la máquina sería más eficiente, todavía sobraría energía y se lograría transferir calor al depósito frío. Sin embargo, esto violaría la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor no puede pasar espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente sin aportar energía externa. La máquina térmica convierte calor en trabajo, mientras que la bomba de calor utiliza trabajo para mover calor. Al analizarlas juntas, Carnot demostró
que existe un límite máximo de eficiencia que ninguna máquina real puede superar. Bueno, entendiendo lo que es una máquina de Carnot, seguiríamos lo que es el ciclo de Carnot, que es un ciclo teórico formado por cuatro procesos reversibles que representan la máxima eficiencia que puede alcanzar una máquina térmica entre una temperatura alta, que sería el TH, y una temperatura muy baja, que sería el TC. Bueno, en el diagrama de presión por volumen podemos observar que el recorrido cerrado de A, B, C y D, donde el área cerrada por la curva corresponde al trabajo neto realizado durante un ciclo completo. Bueno, el ciclo comienza con una expansión isotérmica del punto A al punto B a temperatura constante, TH, durante la cual el gas absorbe calor, que sería el QH, del depósito caliente, y lo utiliza para expandirse y realizar trabajo sobre el. Bueno, a continuación, de B a C ocurre una expansión adiabática. ¿Qué quiere decir esto? En la que esto quiere decir que no existe un intercambio de calor en el entorno, por lo que el gas continúa expandiéndose a costa de su energía interna y su temperatura disminuye desde el punto TH hasta el punto TC. Posteriormente, de C a D tiene lugar una compresión isotérmica a temperatura constante, que sería el TC, donde se realiza trabajo sobre el gas y este libera calor, que sería el QC, hacia el depósito frío. Finalmente, de D a A se produce una compresión adiabática sin intercambio de calor, aumentando la energía interna del gas y elevando su temperatura nuevamente desde TC hasta TH, regresando al estado inicial y completando así el ciclo de Carnot. Por otro lado, tenemos la eficiencia térmica de una máquina de Carnot y el COP de modo de calentamiento y el COP de modo de enfriamiento para una máquina de Carnot. Bueno, empezaríamos por explicar la eficiencia de una máquina térmica, que ésta se define usando el calor absorbido y el calor rechazado. Más sin embargo, necesitamos es la de la máquina de Carnot, que existe una relación especial entre los calores y las temperaturas de los depósitos. Gracias a esta relación, la expresión que inicialmente está escrita en términos de calor puede transformarse en una expresión que depende únicamente de las temperaturas. Por eso aparece que una fórmula usa calor y la otra temperatura, pero en realidad ambas representan exactamente la misma eficiencia. Y bueno, como ya sabemos, el COP se calcula como la división entre la energía útil que se obtiene y el trabajo que se debe suministrar para lograrlo. Y entonces lo que hacemos es reemplazar el trabajo entre la resta o la relación que hay entre las energías. Esto quedaría en términos de calor. Y como sabemos que el calor tiene una relación especial con la temperatura, esto quedaría en términos de temperatura. Bueno, voy a comenzar explicando cómo funcionan los motores de combustión interna. Bueno, tanto los motores de gasolina como los de diésel convierten la energía química almacenada en el combustible en energía mecánica que mueve al vehículo. Bueno, para entender esto mejor se utiliza una aproximación llamada ciclo de Otto. Básicamente describe el funcionamiento ideal de un motor de gasolina. Bueno, esto se divide en 5 fases. Bueno, la primera fase es la de admisión, donde entra una mezcla de aire y combustible al cilindro. Luego viene la etapa de la compresión. Lo que pasa es que el pistón sube, comprime la mezcla y a medida que la comprime aumenta la presión y la temperatura. Después de esto ocurre lo que es la combustión, donde una bujía genera una chispa que enciende la mezcla. La energía química almacenada en los enlaces del combustible se transforma rápidamente en energía térmica. Esta energía aumenta mucho la presión del gas, lo que posteriormente ocurre la expansión o tiempo de potencia. Los gases se calientan, se expanden, pujan el pistón hacia abajo, produciendo trabajo mecánico. Finalmente los gases quemados se expulsan y el ciclo vuelve a comenzar de nuevo. Bueno, tenemos esta fórmula aquí llamada la fórmula de la eficiencia ideal del ciclo de Otto. Bueno, la eficiencia nos indica qué fracción de la energía del combustible se transforma realmente en trabajo útil. Bueno, B1 en este caso representaría el volumen máximo del cilindro. B2 representaría el volumen mínimo cuando el pistón está completamente comprimido. La razón B1-B2 se llama relación de compresión. Gamma aquí es la relación entre los calores específicos del gas. No, lo que esta ecuación nos quiere mostrar es que mientras mayor sea la compresión, mayor será la eficiencia. Bueno, por eso por eso es que los motores modernos intentan aumentar la relación de compresión. Motores de diésel tienen relaciones de compresión aún mayores que los de gasolina, por eso suelen ser mucho más eficientes. Sin embargo, los motores reales aparecen pérdidas por fricción, transferencia de calor y combustión incompleta, por lo que la eficiencia real es mucho menor que la predicha
teóricamente, aquí que sería 56%, pero en realidad es del 15 al 20. Ahora vamos a hablar de la entropía y desorden. Este es uno de los conceptos más importantes en la termodinámica. Básicamente, la entropía es una medida del desorden de un sistema. Por ejemplo, si todas las moléculas de gas se movieran perfectamente alineadas en direcciones específicas, tendríamos una situación muy ordenada. Sin embargo, lo que observamos en la realidad es que las moléculas se mueven aleatoriamente en todas las direcciones. Esto sería un estado mucho más desordenado. Bueno, la naturaleza tiene una tendencia espontánea a evolucionar esos estados más desordenados. Por esto es que la temperatura suele aumentar. Bueno, tenemos la definición de termodinámica. Bueno, ¿qué nos dice esta definición de la entropía? Tenemos delta S, que representa un cambio infinitesimal de la entropía. Tenemos dQr, que es una cantidad infinitesimal de calor transferido de manera reversible. Y tenemos T, que es la temperatura medida en kelvins. La ecuación, ¿qué nos dice esta ecuación? La ecuación nos dice que el cambio de entropía depende del calor intercambiado y de la temperatura. Si el sistema absorbe calor, la entropía aumenta. Si el sistema pierde calor, la entropía disminuye. Bueno, además, para una misma cantidad de calor, el cambio de entropía es mayor cuando la temperatura es menor. Bueno, concluimos esta diapositiva con la segunda ley de la termodinámica aquí, que es la entropía total del universo nunca disminuye. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los procesos reversibles. Vamos a estudiar qué ocurre con la entropía en procesos reversibles. Un proceso irreversible es un proceso natural que no puede invertirse exactamente. Algunos ejemplos podrían ser fricción, mezcla de sustancias, transferencia espontánea de calor. Por ejemplo, cuando un objeto caliente se pone en contacto con uno frío, el calor fluye naturalmente al frío. Nunca observamos espontáneamente que el calor vaya del frío al caliente. Bueno, esto ocurre porque el proceso natural aumenta la entropía total. Bueno, por ejemplo, cuando el calor pasa de un cuerpo caliente a uno frío, el aumento de la entropía del cuerpo frío es mayor a la disminución de entropía del cuerpo caliente. Por eso la entropía total aumenta. Bueno, el libro también analiza la expansión libre de un gas. Imaginemos un recipiente dividido por una membrana. En un lado hay gas y en el otro vacío. Si retiramos la membrana, el gas se expande espontáneamente, ocupando todo el volumen disponible. Bueno, tenemos la fórmula de la expansión libre aquí, sería delta S NR, logaritmo natural de BF. Esta ecuación calcula el cambio de entropía durante la expansión. Delta S sería el cambio de entropía en el número de moles, R la constante universal de los gases, BF el volumen inicial y BI el volumen. BF volumen final, BI volumen inicial. Como el volumen final es mayor que el inicial, el logaritmo es positivo y la entropía aumenta. Esto significa que existen muchas más formas posibles de distribuir las moléculas. Vamos a hablar sobre la entropía microscópica. Bueno, vamos a ver cómo interpretar la entropía desde el punto de vista microscópico. Cuando el gas se expande, las moléculas tienen más espacio disponible. Eso significa que existen muchas más configuraciones posibles para acomodarla. Tenemos un microestado que sería la configuración específica y detallada de todas las partículas de un sistema. Y un macroestado sería la descripción macroscópica mediante variables de estado como presión, temperatura y volumen. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Boltzmann. Sería S KB, logaritmo natural de W. Bueno, esta ecuación fue desarrollada por Ludwig Boltzmann, donde S representa la entropía, KB es la constante de Boltzmann, W representa el número de microestados posibles. Bueno, esta ecuación nos dice que la entropía aumenta cuando el número de microestados disponibles aumenta. Mientras más maneras existen de organizar las moléculas, mayor será la entropía. Bueno, Boltzmann logró explicar la segunda ley desde la segunda ley de la termodinámica desde el comportamiento estadístico de las partículas. Los estados desarrollados tienen muchísimo más microestados posibles que los estados ordenados. Por eso la naturaleza evoluciona espontáneamente hacia ellos.